A saber cuántas veces habremos escuchado la típica frase de que si te espiritualizas o si elevas el nivel de conciencia, dejas de juzgar. No. Dejamos de juzgar cuando supuestamente accedemos a mayor nivel de conciencia, a mayor conocimiento, nos desarrollamos como personas. Y una persona que juzga es una persona mala, ¿no? Entonces vengo a cambiar un poco el concepto del juicio que tenemos, y que ya te digo yo que nunca vamos a dejar de tenerlo, porque es algo que a las personas, sobre todo cuando se meten en este mundo espiritual o empiezan a desarrollarse espiritualmente, les frustra y se piensan que no están avanzando porque el juicio siempre está. Y luego están el otro tipo de personas que se mienten a sí mismas diciendo que no tienen ningún juicio sobre los demás. Mira, como siempre he dicho, nosotros siempre vamos a tener un ego. Por mucho que nosotros nos desarrollemos y por lo mucho que nosotros crezcamos en amor, siempre vamos a tener que expresarnos a través de un ego, a través de un yo. Otra cosa es que tú te identifiques y que tú te creas las historias que te cuenta tu propio ego, pero siempre lo vas a tener. Lo que se diferencia es que en vez de tenerlo aquí, lo empiezas a tener aquí y tú lo empiezas a observar, pero lo vas a tener traído de la mano. Lo que pasa es que tú ahora a ese perro le tienes la correa echada. Tú eres el que tienes las riendas de tu vida y no eres esclavo de los automatismos de tu ego. Y que nosotros tengamos esta funda, este personaje, el cual pues, es lo que me refiero, que es el ego, conlleva una serie de condiciones, sí o sí, en este juego. Si tú quieres jugar en esta vida, en este juego, necesitas un personaje. Ese personaje, por mucho que tú te desarrolles espiritualmente y por mucho que tú te pienses que eres Dios encarnando ese monigote, vas a estar en el monigote igualmente. Entonces, cuando la gente dice, no, salir de la Matrix no se puede salir de la Matrix. Para salir de la Matrix tienes que morir. Y vuelves a la fuente, vuelves a pertenecer al todo y a la conciencia de unidad. Pero la Matrix lo que puedes hacer es no creértela. Estar todo el rato siendo consciente de que esto es un juego y de que a través del velo del ego, pues tú estás experimentando una realidad creada en base a tus creencias, miedos, patrones, automatismos, etc. Entonces, la Matrix es realmente el juego. Es el juego. Tú no eres real, no, sí o no, vete tú a saber. El hecho es que ese personaje, como se tiene que relacionar desde un yo, desde una ilusión de separación, porque tenemos una mente y esa mente lo que necesita es entenderlo todo. Para entenderlo tenemos que medir, calibrar, separar, medir, comparar para entender, porque si no, no entendemos. A la mente humana le creas un conflicto interno si tú le intentas meter una experiencia de unidad, porque no se puede definir. Necesita separarse en un yo. Necesita un reflejo para poder tener un propio autoconcepto. Entonces, ese yo siempre va a estar observando y metiendo pues ese análisis en base a sus creencias y en base a todos los cheats informáticos que tienes en este programa. Esos chips pues, son tus creencias, son las opiniones que tienes y todo, pues, todo lo que opinas tú acerca del mundo. Tus miedos, tus traumas, todo. Entonces tú no estás viendo lo que es, estás viendo lo que eres, ¿no? Mítica frase, pero es que es real. Entonces tú no puedes observar algo desde la neutralidad. Lo puedes experimentar con la conciencia. Puedes ser consciente y puedes tener estados alterados de conciencia y experimentar una experiencia de unidad, pero tu mente, tu ego, tú siempre vas a juzgar. El hecho es que eso no es malo. No es malo. Como siempre digo, el ego no es malo, ni es bueno. Simplemente es tu canal, tu vehículo de transporte en el mundo. Entonces, no es ni bueno ni malo, es simplemente el significado que le das. Es la pegatina que tú le pones a ese concepto. Hay que juzgar. Pero hay que juzgar para crecer. ¿Para crecer en qué, Iván? Para crecer en amor. Si tú juzgas y te quedas solo con la primera información que te da tu ego, que es un constructo,
que ha construido con unos pilares de creencias, de miedos y de condicionamientos a lo largo de toda tu infancia y todo tu pasado, si tú te quedas con esa primera información que te da tu ego, lo que hace es separarte, porque tu ego lo que quiere es protegerte. Entonces lo que hace es detecta una posible amenaza y lo que hace es prevenir una posibilidad futura mala o peligrosa, porque lo que quiere es que tú sigas con vida. Pero si nosotros ya somos conscientes y en vez de intentar destruir al ego para no juzgar, lo escuchamos sin identificarnos y lo que hacemos es apalancarnos de la ayuda que nos está dando nuestro ego por cómo él percibe el mundo, porque es que eso es lo que nos está dando, son los indicadores de dónde nosotros tenemos que poner conciencia. ¿Para qué? Para resignificarlo, para reprogramarlo, para sanar. Y así el propio ego se está delatando. Tu propio ego se delata porque te dice a ti dónde hay algo que le incomoda, dónde hay algo que le da miedo, dónde hay algo que le causa rechazo, que le causa separación. Y ahí es donde tú, con tu conciencia, tienes que poner luz, tienes que alumbrar con esa linterna. ¿Para qué? Para que, ni siquiera desde la conciencia de unidad, no, sino desde que tu propio ego siga experimentando el propio mundo, pero en base a unas creencias que han sido reprogramadas. Cambias unas creencias por otras, cambias unas perspectivas por otras, y así tu ego se sigue relacionando desde una ilusión, pero por lo menos tú la controlas. Para mí eso es como reprogramarte. Entonces, si tú utilizas el juicio para crecer, juzgar empieza a ser algo bueno incluso para ti. Si tú tienes un juicio hacia la otra persona y tú con esa información que te da tu ego la analizas y le dices y te preguntas ¿por qué me causa esto esta persona? ¿Por qué me siento así con estas palabras? ¿Por qué vibro tan bajito o me cierro o se me achica la autoestima cuando hay ciertas situaciones? Y ahí es donde tú empiezas a identificar tus miedos y las cosas oscuras que no tenías identificadas porque estaban en la oscuridad de tu subconsciente. Y luego dices, ¿cómo puedo yo con esta información acercarme a la otra persona? ¿Cómo puedo yo poner amor? Y ahí es donde tú empiezas a ver a la otra persona con compasión. Empiezas a ver a la otra persona similar a ti. Lo que pasa es que esa persona ha tenido otras circunstancias de la vida. Muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos por cosas que nos han tocado, como por ejemplo nacer en un país. Muchas veces nos sentimos orgullosos por el porcentaje de suerte que tienes en la vida, de haber nacido en una familia que por lo menos te dé un plato de comida. Y luego juzgamos a las personas que han tenido circunstancias malas o desafortunadas y esas circunstancias le han hecho que pues, su personaje se desarrolle por un camino tóxico de adicciones, de mafias, de drogas, de asesinatos, de muerte y de todo. Y lo juzgamos y nos separamos. Porque nuestro ego lo que hace es, mira tu parcelita. Pero si con ese juicio lo que hacemos es mirarlo, tener una mirada de compasión y aprovechar esta información que nos da nuestro propio ego y poner amor y coger esas pequeñas informaciones y esas píldoras que te dicen qué es lo que falla de ti, qué es lo que te incomoda de ti, qué es lo que tu ego te limita de manera inconsciente, porque esto está, lo que pasa es que ahora te lo estás poniendo enfrente porque hay un espejo que te lo está poniendo enfrente, pero eso está, y esas creencias te están limitando para a lo mejor encontrar relaciones de calidad, para a lo mejor, yo qué sé, crear un negocio, para a lo mejor dejar de sufrir, para dejar de vivir con miedo, porque estás todo el rato con esas creencias inconscientes de que todo es peligroso y de que todo está separado de ti. Entonces el juicio no es malo. Tampoco te diría que es bueno, pero si tuviese que decidir, te diría que es mucho más beneficioso que perjudicial. Es muy perjudicial si estás dormido.
Y si directamente lo que te dice tu ego, lo que te dicen tus pensamientos y lo que te ponen delante, te lo crees y eso empieza a formar parte de tu vida y eso empieza a dirigir un nuevo camino hacia adelante. Pero si tú estás despierto, siempre tienes una conciencia activa y estás todo el rato observando cómo tu ego interactúa con las cosas externas, es donde tú estás ubicándote a ti mismo. Estás diciendo, hostia, me incomoda aquí, esto me molesta, esta persona me cae mal, aquí me siento incómodo, esto me da miedo, aquí tengo una creencia que no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Que nosotros seamos conscientes no significa que ya cambie nuestra vida. La conciencia nos da la observación de lo que tenemos, de dónde estamos. Por eso duele tanto, supuestamente, despertar. No es que duela tanto el despertar, es que despertando te das cuenta de lo que siempre ha estado ahí sin observación. Por eso, todos tus juicios no los niegues, forman parte de ti, abrázalos. De eso se trata, de abrazar tu sombra. La sombra siempre ha estado actuando en modo automático. Con una conciencia verás cómo el ego había actuado siempre. Y ahí es cuando tú tienes la capacidad, porque con conciencia tienes ese rol de responsabilidad, que es lo que te hace ser capaz de cambiar algo, de cambiarlo. Juzga, pero para crecer. No juzgues para separarte. Juzga. Dale, si tú tienes a tu perro con la correa, tú puedes soltar la correa, pero siempre puedes tirar. Por eso, cuando tú estás despierto, a tu ego lo usas. Tú a tu ego lo tienes que poner en diferentes contextos para tú observar qué es lo que hay que cambiar en ti, qué es lo que hay que resignificar. No de porque sea algo malo ni algo bueno, no. Simplemente hay que corregir algo para que tú vivas mejor. Pero el que va a vivir tu vida, ¿cómo vas a vivir tu vida es a través de tu ego? Entonces, intenta reprogramar tu ego. ¿Qué es lo que reprogramas? Primero tienes que identificar lo que te hace vivir mal. ¿Cómo lo identificas? Coño, pues poniéndole interacciones y poniéndole estímulos a tu ego para ver cómo reacciona. Si tú a tu ego le pones en una playa con la comida perfecta tal cual, vale, a lo mejor no te estresas nunca, pero tienes que ponerte en situaciones de estrés para saber hasta dónde aguantas. Tienes que poner diferentes personas delante tuya para saber cuáles son las que te rechazan. Y ahí es donde empiezas a aprender tú cuáles son las creencias que te han ido inculcando a lo mejor tu madre o tu padre de este tipo de personas, con estos peinados, con esta cultura, con esta vestimenta, con estas palabras, cómo hablan. Ahí es donde tú aprendes y ahí es donde tú dices, vale, rechazo a este tipo de personas por su cultura. ¿Dónde puedo poner yo amor y dónde puedo crecer yo en conciencia y en amor mismamente para que esta persona forme también parte de mí y también sepa de que al final todos somos lo mismo, pero hemos vivido diferentes circunstancias y eso conlleva a que hayamos desarrollado diferentes vidas? Obviamente, se trata de vivir una vida a la mayor autenticidad posible y que tu vida sea lo más única y lo más excelente posible, pero sin olvidarte de que todos somos lo mismo. Todos estamos viviendo una vida diferente y única. ¿Por qué tú vas a juzgar o sentirte superior o separarte o rechazar a otra persona por hacer exactamente lo que tiene que hacer, que es vivir una vida totalmente única y diferente? Que sea malo o tal, bueno, también estará sacando sus aprendizajes y Dios estará experimentándose en ese camino también para conocerse a sí mismo. Tú también tienes que vivir una vida de delincuencia, pero ya la está viviendo otro avatar por ti. Lo que te puedes preguntar es, ¿qué tipo de vida tienes que vivir tú para conocer el universo de la mejor manera? Porque a través de tus ojos, tú vas a experimentar la vida de una manera única. Yo no voy a experimentar a lo mejor lo mismo, pero desde tu perspectiva no. Entonces, aprovéchalo, busca la excelencia y crece en amor lo máximo que puedas. A lo mejor yo no logro iluminarme, a lo mejor yo no crezco en amor todo lo que pudiera, pero a lo mejor tú sí. Vete a por eso, aprovecha el juicio, aprovecha todas las cosas que te da tu ego. Porque también hay un error muy común que es cuando despertamos intentamos como tapar a nuestro ego por completo y empezar a vivir la vida desde la luz. No. Si se trata de abrazarlos, eso también forma parte de ti. Es más, tu ego es el vehículo
por el cual tú estás caminando, esta experiencia, o sea que... Y te da indicaciones, te da indicaciones. Tu ego es un niño pequeño que simplemente reacciona tal cual le han enseñado a sus padres. Lo que pasa es que tú ahora mismo tienes el niño y el padre dentro de ti. Juzga para crecer en amor, no para rechazar al otro.